Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Ángeles Metropolitano, de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida por estarnos acompañando a esta conferencia a cargo de nuestra invitada, que es la doctora María Elena Medina Mora y Casa. Y muchas gracias a ustedes, compañeros y amigos que nos ven en línea y los que nos acompañan aquí en nuestro auditorio. A continuación, gracias también y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y a continuación, el doctor Pérez Castro nos va a dar una semblanza de su amplio currículum. Gracias. Muchas gracias, doctor Lara Soto, por la bienvenida. Voy a hacer una brevísima reseña. Marilena nos pidió que hiciéramos una reseña mínima de su currículum, pero la verdad es que ella nos mandó 12 renglones y yo tengo 4 hojas. Entonces, voy a leer más la mía. No, no es cierto. Voy a leer un poco la reseña mezclada. Pues la doctora Marilena Medina Mora y Casa es licenciada y maestra en Citología por la Universidad Iberoamericana y doctora en Citología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estudiado múltiples aspectos de la citología, pero especialmente los metodológicos, los psicosociales, epidemiológicos y los relacionados con las adicciones y la salud mental. Entre otros cargos, fue directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de los periodos 2008, voy a evitar las fechas, fundó el Centro de Investigación en Salud Mental Global y ha sido coordinadora desde 2018 y jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y actualmente es la directora de las facultades de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 425 artículos de investigación en revistas indexadas, 31 libros, 228 capítulos. Sus trabajos han sido citados en más de 25,000 veces en publicaciones científicas de México y otros países. Entre otros libros, han publicado con autoría con autores y grupos internacionales, destacan el desarrollo del autor en las sociedades, los abordajes de la salud pública, que ha sido actualizado en español como el autor y los países en desarrollo, una perspectiva en salud pública mundial sobre alcohol, género, cultura y las lesiones que esto produce en las Américas por la Organización Mundial de la Salud, estudios multicéntricos y guías de análisis psicosocial, como las que nos comentaba en la entrevista previa. Ha trabajado también sobre la clasificación de enfermedades mentales en la Organización Mundial de la Salud, y muchas de estas cosas se deben actualmente a su trabajo y coordinación. Tiene múltiples trabajos en múltiples posiciones. Una que quiero destacar es su pertenencia al Colegio Nacional. El Colegio Nacional está conformado por 40 miembros únicamente en este país. Ella ha sido una de las primeras mujeres que llegaron al Colegio Nacional, actualmente son 8, pero tuvo un lugar muy distinguido, como ella dice, entre los hombres. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Salud Pública, muchísimos más. Destaco tres honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo y desde luego también de la UNAM en el año 2019. Ha trabajado también en la Organización Mundial de la Salud, en la OPS, ha sido miembro del Consejo Universitario y comentaba que ha adoptado la designación de 3 rectores en 3 momentos diferentes. En fin, su experiencia ha sido muy vasta, pero la más importante y demás es su capacidad para trabajar con los aspectos de la adicción y de la salud mental. Ella nos ha propuesto como título presentarnos el día de hoy la pandemia olvidada y la salud mental, y yo creo que deberíamos darle un aplauso de bienvenida y agradecerle su presencia con nosotros. Muchísimas gracias, y es un grandísimo honor estar aquí en esta sala de este gran hospital. Muchas gracias a su director general y a las personas que me han invitado. Fíjate que no
Voy a hacerle una conferencia breve, pero voy a empezar por hablar un poco de la epidemiología de la salud mental, la relación de la salud mental con otras enfermedades crónicas, sobre todo pensando que estamos aquí en un hospital y de la posibilidad de cómo poder integrar la atención de la salud mental en la atención a la salud, el reto que implica hacer esta integración en el sistema de salud, los retos derivados de COVID, incluyendo las secuelas y el COVID prolongado, enfatizando los síntomas de enfermedad mental y desde luego también el tratamiento y una atención integrada, que sería nuestra meta. ¿Cuáles son los conceptos básicos que voy a estar tratando? Pues quizá un ideal, que es un concepto de la sociedad total, de una enfermedad que pueda recibir atención. Hay una brecha inmensa de atención. Pensar que no se limita a los trastornos graves, que estamos acostumbrados a ver a las personas con un deterioro muy importante. Por ejemplo, la esquizofrenia solo afecta al 1% de la población, pero la depresión afecta a casi una tercera parte. La comorbilidad con otras enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, es la regla y no la excepción. Y cuando hay estas dos enfermedades juntas, el nivel de discapacidad es mayor que la que observamos por cada una de las condiciones por separado. Que es un continuo, quiere decir que aún en las enfermedades más graves, en la mayoría de los casos hay periodos de control y periodos de enfermedad. Y desafortunadamente las políticas para atender a los enfermos graves es tratado como si siempre tuvieran esta incapacidad para participar y tomar sus propias decisiones, también que puede prevenirse y que es un asunto de todos, es decir, todos tenemos familiares, amigos o nosotros mismos que hemos pasado por estos trastornos. Ahora, es una enfermedad con un concepto más biopsicosocial, de tal manera que los aspectos sociales juegan un papel importantísimo y que probablemente por eso se pensó que las adicciones eran un fenómeno social más que una enfermedad y se dejaron fuera de la atención del sistema de salud. Entonces, lo que hizo es que en los hospitales se trataran las consecuencias del abuso de sustancias y los trastornos mismos o las conductas que llevaban estos trastornos se trataran fuera del sistema de salud. Y esto pues hace muy difícil una atención integrada. Y desde luego pensamos que el tratamiento de las enfermedades en sí mismo no es suficiente para un cambio significativo, porque todos los determinantes sociales que rodean a las enfermedades pues juegan un papel muy importante y tendremos que atender a ambos si queremos hacer un cambio. Desde luego tenemos la desventaja social, las adversidades de la infancia, que son importantes porque alrededor un poquito más del 50% de las personas que enferman ya se enfermaron en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta joven. Y desde luego el problema de la violencia que prevalece tanto en el país, que es el factor de riesgo más importante junto con la pobreza para una pobre salud mental. Sobre todo la violencia en familia que se dio principalmente durante la pandemia, porque no es un fenómeno aislado, sino es un fenómeno de todos los días que afecta de manera muy importante. Nosotros trabajamos, como les decía, en una encuesta mundial donde estamos juntos 27 países de diferente nivel de desarrollo, y en todos los países lo que más afecta la enfermedad es la violencia sexual. Y esa violencia es la que se da con más frecuencia en las familias y, como les digo, es un fenómeno que es consistente y dura mucho tiempo. También tenemos que la mala salud mental se asocia con pérdida de ingreso, o sea, hay un pobre desarrollo educativo y laboral. También en el lugar de trabajo, la depresión es lo que se considera que afecta más la productividad de las empresas. Según la OCDE, el 4% del Producto Interno Bruto se pierde por una mala salud,
y uno de los factores que más afecta es el presencialismo, que lo describen como ir a trabajar pero no poder producir, ¿no? Entonces, claro que el ausentismo está presente, pero es más frecuente esta mala salud mental que hace que las personas no rindan a sus mayores potencialidades. Y desde luego, pues hay círculos viciosos de desventaja y esta transmisión intergeneracional de la pobreza y la violencia colectiva con su impacto en el estrés postraumático, que cuando hay estas comunidades que han sido muy vulneradas, como las comunidades pues, con las que hemos trabajado en Guerrero, lo que pasa es que no pueden aprovechar las oportunidades de desarrollo porque las personas están enfermas y no pueden tomar decisiones y aprovechar esto. Entonces también la mala salud mental afecta el desarrollo de estas comunidades. Ahora, la carga de la enfermedad mental sobre la salud es muy importante. Se estima que el 16% de la carga global de enfermedad por todas las enfermedades en México se deben a una mala salud mental, y que ahora a esto le tenemos que sumar las secuelas del COVID, la orfandad. México tiene un primer lugar en la pérdida, en los niños que perdieron a sus padres o a cuidadores secundarios, y solo se recibe el 2% del presupuesto de salud, quiere decir que es 8 menos inferior que la carga que representa para la sociedad. Y que no hay una paridad en la calidad que se da para la atención a otros trastornos en comparación con la atención a la salud mental. Entonces se piensa en este concepto de salud total para poder disminuir esta importantísima brecha de toda esta cantidad de personas que no reciben tratamiento, y que esto se piensa que solamente va a ser posible si logramos integrar, porque el costo por la gran cantidad de personas que tienen esta enfermedad, el costo de atenderlos no es factible si no lo integramos a la atención de salud mental. Y desde luego el concepto de los enfermos como tutores de derecho, en donde debemos recuperar sus voces y las de sus familias y respetar sus derechos. Ahora, ¿por qué queremos atender? No sé por qué. Allá. ¿Por qué queremos atender la enfermedad mental? Porque la carga es muy alta, porque ya hablamos de los determinantes sociales, porque sabemos que los trastornos mentales afectan alrededor del 30% de la población, y se estima que durante el COVID hubo un incremento por lo menos del 20% de la población que estuvo afectada, y que por eso se dice que estuvimos y que estamos en una sindemia. Quiere decir que dos pandemias estuvieron presentes al mismo tiempo, la de la enfermedad mental y desde luego la del mismo COVID. Ahora el COVID, que ya es manejable, que ya no es una pandemia, pero que sí está como un riesgo siempre, pero además las consecuencias que quedaron en la salud mental, y vamos a hablar un poquito más de esto. Los trastornos más predominantes, hay un tratamiento y hay posibilidades de prevención, y bueno, está hecho de que las personas con enfermedades mentales graves mueren de 15 a 20 años más jóvenes, o sea, antes de su esperanza de vida. Y se piensa que una de las razones por las cuales la enfermedad mental nunca tuvo el lugar que debía tener en relación con otras enfermedades es que la prioridad siempre se puso en las enfermedades que causaban muerte más o menos rápido. Y las enfermedades mentales, se diría, por ejemplo, que una persona con esquizofrenia va a morir con esquizofrenia más que de esquizofrenia, aunque sabemos que mueren antes de su esperanza de vida. De todas maneras viven muchos días sin salud, y si nosotros nada más consideramos el indicador de días vividos sin salud, la carga sube hasta el 30%. Y desde luego tiene un costo social muy elevado. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud, todavía no adivino, hizo este estudio en donde nos estima cómo está esta carga en México. En un lado son los DALYs, los días vividos sin salud y mortalidad prematura. En el lado azul está los que son nada más por discapacidad, y vemos que en uno es el 16% y el otro el 33%. Si nos comparamos con Estados Unidos y Canadá,
pues tenemos índices de enfermedad más bajos que lo que se observa en estos países. Sin embargo, nosotros tenemos como cantidad de personas, muchas más personas a las que debemos de atender. Creo que voy a usar mejor la computadora. Entonces, nosotros siempre hemos analizado los datos de salud mental o de enfermedad mental a partir de sacar los porcentajes. Y los porcentajes nos permiten hacer comparaciones entre los países. Pero si nosotros consideramos que, como les decía, el 80% de las personas que necesitan tratamiento viven en los países pobres, y que este porcentaje, si bien en porcentajes es menor a lo que pasa en los países ricos, la cantidad de personas que se deben atender es considerablemente mayor. Cuando nosotros empezamos a trabajar con números y porcentajes, nos damos cuenta del tamaño y de la magnitud del problema y de los recursos que necesitamos para atenderlos. Y sí se espera, está publicado en un libro de la Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas, en donde habla cómo la pandemia exacerbó un círculo vicioso, en donde empezamos con pobreza. Esa pobreza lleva a usar más sustancias y a tener problemas de salud mental. Después hay un problema de desempleo, un problema de educación limitada, un más riesgo de conflicto, que lleva nuevamente a la pobreza y a la enfermedad. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Si nosotros vemos las estadísticas, estas son estadísticas de CEPAL. Aquí está comparando México con América Latina. Habla de cómo estábamos en el 2019, en donde teníamos en México el 42% de la población con pobreza y un 11% con pobreza extrema, pero para el 2020 había crecido la pobreza a un 48% y la pobreza extrema, tomando el nivel medio en las estimaciones, 16%, y esto es pues más pobreza que lo que hay en América Latina. Nosotros, digamos, lo que empezamos a estudiar entonces fue cómo la falta de recursos estaba afectando la salud de la población. Este es un estudio que hicimos en la Facultad de Medicina, cuando estaba a cargo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esta facultad, en la UNAM, y empezamos a ver toda esta preocupación que tenían los jóvenes que no iban a poder seguir estudiando, porque la universidad es una universidad pública y hay una proporción muy importante de personas, estudiantes que son la primera generación en la universidad. Muchos de los papás rentan cuartos para sus hijos para que vengan a la ciudad y puedan estudiar. Y entonces, ¿qué pasaba en esta primera etapa de la pandemia, cuando empezaron a estar muy preocupados por la situación económica de sus padres? Entonces, aquí lo que estamos comparando es los que tenían problemas económicos y los que no tenían problemas económicos. Estos son estudiantes, se atendió en esta muestra que publicamos, 1.324 jóvenes, en total fueron 1.700 estudiantes durante la primera etapa de la pandemia con intervenciones en línea, y lo que vimos es que como el 39% tenía preocupaciones económicas, y cuando esto pasaba había significativamente mayor violencia en sus casas, había más conducta suicida, había más consumo excesivo de alcohol y drogas, y la violencia no se limitaba nada más a ser víctima de violencia, pero también ser perpetuador de esta violencia, que también resultó de manera significativa. Lo que encontramos es que el riesgo más importante para tener esta enfermedad, por la cual buscaron ayuda en una clínica de psiquiatría, salud mental, psicología y trabajo social, donde se atendían los tres elementos, es haber tenido un tratamiento previo. El 67% había tenido un tratamiento previo. Parte del problema durante la pandemia es que la atención a la salud mental no se consideró
una atención esencial y se cerraron las unidades ambulatorias de los hospitales psiquiátricos, donde se atiende casi el 70% de la población que enferma, o sea, los enfermos más graves. Entonces esto generó pues una necesidad de atención mayor y desde luego pues mayor enfermedad. Estos son datos, lo que hizo la universidad, en este caso la Facultad de Psicología, fue apoyar a la Secretaría de Salud con un sistema computarizado, eran 30 líneas telefónicas en una plataforma en donde a través de conectarse a una liga, contestar, o sea, un consentimiento informado con código QR, contestar el tamizaje, dependiendo del tamizaje se le decía cuál era su resultado y se volvía a pedir un consentimiento informado también con código QR para que dijeran si querían tratamiento y en ese caso dieran su correo electrónico para que se les pudiera atender. Durante esta etapa de la pandemia fueron 180,000 personas que se atendieron con este mecanismo. Y las razones por las cuales las personas pedían ayuda más frecuentemente era la violencia, ser víctima de violencia, en segundo lugar el consumo de sustancias, después la depresión y la ansiedad, y que cuando teníamos estos trastornos, por ejemplo, si se cruzaba con el deseo de muerte, que fue una experiencia, como ustedes saben, con todos sus pacientes, muy importante durante la pandemia por las pérdidas, por la cantidad de muertes. Lo que vimos es que las personas que tenían estos trastornos tenían más ideas de muerte y que esto era importante en el caso de las víctimas, pero especialmente importante cuando la persona había perpetrado una agresión o violencia. Y esto pues era más importante que la pérdida de un ser querido, pero ciertamente también impactó. Ahora, ¿por qué fue tan importante el impacto? Pues uno, por las muertes, por la manera como se murió, por la incapacidad de tener estos rituales que permiten a las personas asimilar los duelos y por la gran cantidad de niños que se quedaron también huérfanos. Aquí tenemos un estudio donde se analizó en 21 países, está incluido México, sobre la orfandad durante la pandemia, y lo que vemos aquí es que México, si nosotros vemos en números, tuvo el primer lugar en muertos, quiere decir que perdieron a los padres, ya sea el papá, la mamá, o las personas que los cuidaban, por ejemplo, los abuelos. Y pues esto generó también pues una situación muy complicada para las personas y desde luego todos vivimos duelos cuando muere alguien, pero cuando esto se prolonga mucho tiempo empieza a ser un problema que tiene que atenderse. Si se hace considerando la tasa por 1,000 niños, México quedó en el primer lugar. El otro factor que estuvo presente pues fueron estos determinantes sociales. Este es un estudio que publicamos en el 2018, justo antes de la pandemia. Es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas de estudios que se habían hecho en todo el mundo y se vieron los determinantes sociales relacionados con las metas de desarrollo sustentable y encontramos que en 17 de 19 dominios, la enfermedad mental jugó un papel muy importante y tenía que ver desde luego con la edad, con el ser hombre o mujer, porque nos enfermamos en el mismo número pero de diferente manera, pero las mujeres tenemos menos acceso a tratamiento, desde luego la recesión económica, problemas de infraestructura y de problemas en el vecindario y desde luego los desastres naturales en donde estaba incluida la pandemia y muy asociados con el trauma y la violencia. Y todos viene descrito cuál fue el camino de cada uno de estos elementos que asoció ese determinante social con el riesgo de enfermedad. En el caso de la violencia, porque fue especialmente la violencia en la familia, fue esta persistencia y continua exposición
y la pobreza, pues esta situación difícil del 50% de la población viviendo de la economía informal, no pudiendo no salir a trabajar y teniendo mucho más riesgo de enfermar, y desde luego pues toda esta problema de insuficiencia alimentaria que vino. Entonces, para empezar a ver cuáles eran el impacto en la salud mental, pues uno de los indicadores importantes es el suicidio, porque el principal predictor del suicidio es una depresión. No es la única enfermedad que está asociada, pero es la más importante. Y al principio en Europa, en Estados Unidos, lo que se vio es que la pandemia no había incrementado el suicidio. Eso fue en la primera etapa de la pandemia. En los estudios que se hicieron en la Ciudad de México tampoco era muy claro, pero en la segunda etapa fue cuando se disparó, y eso tiene un sentido porque en la primera etapa se estableció la depresión y después la depresión llevó al suicidio. Entonces se encontró este crecimiento que vemos en la gráfica, son datos del INEGI, pero cuando también se analizó si esta tendencia al crecimiento era la misma tendencia que había o teníamos un crecimiento mayor a la tendencia que venía, y América era en cierto sentido diferente a los demás países que habían empezado con tasas altas y bajaron. En esos no hubo este impacto, pero en las Américas el suicidio estaba creciendo. Esto incluye Estados Unidos, pero lo que se vio es que ciertamente el nivel de crecimiento fue mayor a lo que se esperaría si fuera nada más la tendencia creciente que se venía sintiendo. Y otro factor es este problema en los niños. Aquí tenemos en azul la violencia familiar, vimos que creció, la no familiar disminuyó y la autoinfligida, en donde está el suicidio, pues creció de una manera importante. Entonces, el siguiente elemento que quisiera traer es cómo se asocia esta gran magnitud de problema, otra epidemia, con otras enfermedades crónicas. Entonces, la mayor parte de los estudios se habían hecho para países con nivel de desarrollo alto, y la idea era ver qué pasaba en los países con nivel de desarrollo bajo, y lo que encontramos fue la misma tendencia, en donde vimos si, por ejemplo, una persona tenía diabetes, tenía 2 veces más riesgo de tener también depresión, y el camino de la asociación que lo hacía incrementar el riesgo de enfermedad y de muerte tenía que ver con el hecho de que las personas a la hora de estar deprimidas no buscaban tratamientos y tenían trastornos de ansiedad, entonces comían mucho, y entonces esta obesidad que se asociaba con la ansiedad pues hizo que hubiera pues mucho más casos de comorbilidad, de ansiedad en el caso y depresión en el caso de la diabetes, también en el asma, también en la obesidad con 3 veces más riesgo, sobre todo de trastornos de ansiedad, y el dolor en muchas partes del cuerpo como un indicador de otro tipo de trastornos, en donde también se vio más claro que había hasta 5 veces más depresión cuando había más de 2 sitios con dolor, y hasta 6 veces más trastornos de ansiedad. Esto querría decir que muchos de los pacientes que se ven aquí tienen algún trastorno con diferente nivel de gravedad, y que eso va a hacer que disminuya la adherencia al tratamiento y que no disminuya la enfermedad como nosotros quisiéramos. Esta gráfica lo que muestra es cuando hay solo depresión, cuando hay solo ansiedad, o cuando hay este fenómeno de tener depresión y ansiedad al mismo tiempo, que se llama depresión ansiosa, significativamente más obesidad, diabetes, asma, hipertensión, artritis, úlcera, trastornos del corazón, problemas de dolor bajo espalda, dolores de cabeza crónicos y múltiples dolores. Ahora, para poder ver qué significaba que la persona tuviera estos 2 trastornos, lo que hicimos fue evaluar las limitaciones en la actividad o en la participación en cuanto a las obligaciones diarias, depende del papel que desempeñaba cada individuo en la sociedad, la capacidad de movilidad, de autocuidado y de funcionamiento social y cognitivo, y también se obtuvo la calificación de este instrumento
para aquellos que tenían una condición física en ausencia de una enfermedad mental, para quienes padecían una enfermedad mental en ausencia de la enfermedad física, para quienes tenían ambas condiciones o ninguna de las condiciones. Y lo que encontramos es que la probabilidad de discapacidad crecía cuando las dos condiciones estaban presentes, más allá de la suma de lo que hubieran tenido si nada más tenían diabetes, por ejemplo, o nada más tenían depresión en este caso. Y lo que pues tenemos en esta sinergia, que es la línea roja, lo que nos está diciendo es que cómo fue más discapacitante el tener las dos condiciones juntas que tener cada uno por separado. Y muchas veces se había dicho que la depresión era la enfermedad que más discapacidad generaba. Eso se había hecho a partir del juicio de los médicos, pero en este estudio, que como les decía son 24 países y tenemos más de 120,000 encuestas que se aplicaron igual en los diferentes países, nosotros nos tardamos 5 años en validar la versión en español. Y lo que nos encontramos, desde luego, es que la depresión era más que lo que presentaban las condiciones crónicas, en este caso todas juntas, y también encontramos que las personas con depresión perdieron hasta 2.7 más días de trabajo que aquellas con otras enfermedades crónicas, a pesar de que la depresión no es causa justificada de la ausencia laboral y que nuevamente es como también el tener la enfermedad aumenta la carga de las personas que tienen depresión, por ejemplo, y no sucede con la diabetes, por ejemplo. Ahora, el nivel de discapacidad también está asociado con el tipo de condición, ¿no? Por ejemplo, en la parte de hasta arriba, la condición que más discapacidad generó fue el estrés postraumático. El estrés postraumático es esta condición que surge después de un trauma. Todos hemos, yo creo que presenciado un sismo. Cuando acaba de pasar el sismo sentimos que todo es la alarma sísmica, hasta los bomberos o las patrullas que pasan. Sentimos que todo está temblando, pero eso se pasa al mes de que esto está pasando. Si no se pasa, entonces empezamos a pensar que hay un estrés postraumático, y cuando se prolonga durante mucho tiempo, se vuelve más complejo. ¿Qué es lo que hemos encontrado con las personas que tienen este trastorno? Pues tienden a perder más la escuela, tienden a no tener un buen trabajo, se vuelven pobres más frecuentemente, es decir, es una enfermedad muy discapacitante. Entonces, si nosotros pensamos en las comunidades, por ejemplo, donde hay un alto nivel de violencia, y esa violencia y ese estrés, ese trauma no ha sido atendido, pues las comunidades no podrán desarrollarse porque impide cuando eso pasa. También incrementa el número de embarazos adolescentes. En fin, es un problema que afecta a la comunidad. Y el otro muy interesante es la distimia, ¿no? Y la distimia es un tipo de depresión, que es una depresión que aparenta ser leve, pero que tiene un nivel de discapacidad muy importante y afecta de manera, sobre todo, la parte de las interacciones sociales. El segundo lugar, si lo vemos en todo común, sería la depresión mayor, y las condiciones crónicas son los que tienen un nivel más bajo de discapacidad, sobre todo cuando se miden las relaciones íntimas o la vida social. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Es esta grandísima brecha de atención, y me da pena porque les puse la diapositiva en inglés. Este es un estudio que publicamos en el 2019, y esto es cuántas de las personas que en los últimos 12 meses que tenían una condición fueron a tratamiento. Y más o menos lo que se ve en esta cascada, digamos, es que las personas, por ejemplo, 30% de las personas pueden tener una condición, una enfermedad. Eso era antes de la pandemia, ahora es más, todavía no sabemos cuánto, pero estas personas que tienen la condición, nada más la mitad piensan que están enfermos y que un tratamiento los puede ayudar. De esa mitad que tienen el tratamiento, que tienen la conciencia de que necesitan ayuda, solo una tercera parte la busca.
y de las que las buscan, no se quedan el tiempo suficiente para poder hacer un cambio, porque se requiere, digamos, es una enfermedad crónica, y además acaban, digamos, si nosotros vemos qué criterio de calidad podría ser, por ejemplo, que tuvieran acceso al medicamento, entonces la proporción que recibe un tratamiento de calidad es muy bajo, pero la diferencia entre ricos y pobres es muy marcada, ¿no? Y parte pues, del problema es justamente ese no acceso a los servicios. Digamos, eso se ha buscado que haya un tratamiento gratuito y medicamentos, que pues espero que sea una medida que se recupere y que se pueda, que los enfermos realmente puedan tener medicamentos. La intervención psicológica es recomendada como la primera intervención en el primer contacto, siempre y cuando haya personas capacitadas en psicoterapia, y si no las hay, entonces la primera actividad es la farmacoterapia. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que las personas que llegan al tratamiento tardan muchísimo tiempo en llegar. Ya les decía que como hasta el 2015 el 80% de las personas que enfermaban iban a tratamiento por primera vez a un tercer nivel de atención en un hospital psiquiátrico. Después eso disminuyó, pero sigue siendo muy grande, como el 50%, y pues lo que nosotros vimos es que el 19% de las personas con trastornos hicieron contacto con los servicios, pero para el caso de trastornos por abuso de sustancias, que fue lo más rápido, fueron entre 9 y 10 años. Para la depresión fueron hasta los 22 años, y en 22 años después de saber que tienen depresión, y para los trastornos de la ansiedad hasta 30 a 31. Entonces quiere decir que las personas tienen muchas pérdidas, es decir, ¿qué pasa con un adolescente que se deprime? Lo más seguro es que deje la escuela, o sea, que no pueda seguir en la escuela si no recibe tratamiento. Y si eso pasa, va a tener una pérdida para toda su vida. Y si una depresión más chiquito o más grande no tiene el mismo impacto. Lo mismo pasa en la depresión posparto, ¿no? Cuando la madre no puede establecer los vínculos que el chiquito requiere, y entonces eso también va a tener implicaciones, así pasa en otros momentos de la vida, pero eso es prevenible, ¿no? Y esa es la parte que entonces nos llama a cómo poder, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer un tamizaje, o sea, en Estados Unidos se estima que cerca de la mitad de las personas que llegan a los hospitales que tienen un problema en su salud emocional, sí, entonces tendríamos que estar haciendo un tamizaje, que son tamizajes rápidos y muy sencillos, a todo mundo para ver si tienen la enfermedad, entonces tratarla o canalizar como una medida para prevenir este problema que tiene que ver desde luego con el bienestar, pero también con el desarrollo. ¿Qué es lo que vimos en la época de COVID para la atención de los médicos? Bueno, siempre decíamos que las mujeres no nos sabíamos cuidar, o sea, teníamos mucho más contacto con los servicios de salud, sobre todo si teníamos hijos, porque visitábamos al pediatra, pero no hablábamos de nuestros problemas. Lo que vimos en el COVID es que los médicos también son bastante malos para cuidar su salud, y también para recibir tratamiento. Entonces nosotros hicimos un estudio con 72 países, con clínicos, ya fuera psiquiatras o psicólogos, que tenían por lo menos 15 años de experiencia en tratamiento y que estuvieron tratando al COVID en diferentes aspectos. Estos son datos para México. Lo que se encuentra es que cuando los médicos atendían a los pacientes tenemos los niveles más altos de insomnio, la mitad de los médicos que estaban en esas condiciones, la depresión, casi 40%, estrés postraumático, casi 40%, en fin, una diferencia muy significativa que no la encontramos para el abuso del alcohol. Los problemas en hombres y mujeres fueron diferentes, eso es igual a como pasa, es decir, los hombres se enferman más de trastornos de conducta y de sustancias, nosotros nos deprimimos y tenemos más ansiedad, pero aunque lo que ha hecho es que esas diferencias, sobre todo en las nuevas generaciones, están disminuyendo. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos en este estudio internacional?
que las condiciones, o sea, que no es nada más el problema de los médicos y las enfermeras que fueron rechazados, que había mucha violencia, que les tenían miedo, que durmieron pocas horas, que tuvieron que hacer cosas para las cuales no habían estudiado y que tuvieron esta sobrecarga de muerte y de problemas en los hospitales, que hubo un desgaste muy importante, pero que también las condiciones de los hospitales tenían un papel muy importante, es decir, la manera como se ejercía el sistema, la equidad con la que cada persona o cada grupo tenía que atender a los pacientes, la comunicación con sus hogares, es decir, que la parte organizacional ocupó un papel muy importante, de tal manera que las instituciones no solamente debían favorecer, apoyar y ayudar a su personal a que recibiera tratamiento, sino también a mejorar las condiciones organizacionales para disminuir este desgaste, porque ese desgaste está asociado también con el error médico, ¿no? Entonces ahí afecta la calidad. Entonces, pues sí aprendimos mucho de esto. Fue muy difícil que los médicos enfermos quisieran recibir atención en su misma unidad, en su mismo hospital. Eso pues es muy claro que el estigma ahí está. Si por ejemplo un residente está luchando por quedarse en el hospital en donde está haciendo su especialización y se deprime, pues siempre piensa que entonces ya no lo van a admitir, eso es una barrera para que busque ayuda. Lo que funcionó muy bien fueron las intervenciones a la hora que se necesitaba, abiertas 24 horas y por teléfono, y en otras instituciones que no eran las instituciones donde provenían los médicos. Creo que aprendimos mucho de lo que tenemos que hacer. Según un estudio de Julio Frenk, dice que el primer lugar en muerte de personal médico por COVID lo tuvimos en este país. Ahora, ¿cuál es nuestro reto ahora, ya casi para terminar? Es estos síntomas que siguen después del COVID, que es fatiga, que son problemas respiratorios. Desde luego hay muchos problemas de otra naturaleza. Yo puse los respiratorios porque son los que más se asocian con tener también problemas en la esfera mental, como los problemas de sueño, la ansiedad y depresión, el dolor de cabeza, el dolor y los malestares, pero sobre todo lo que hemos encontrado es esta disfunción cognitiva, ¿no? Yo siempre digo, sí tengo problemas de memoria, a veces se me olvidan las palabras, y yo digo que fue el COVID, no la edad, aunque sé que estoy mintiendo. Pero ahí está, digamos, los estudiantes que están siguiendo y los investigadores, por ejemplo, del Instituto de Nutrición, que están siguiendo las cohortes de los pacientes que atendieron, han encontrado estas pérdidas, claro, en diferente nivel de gravedad, que perduran un año después y que es independiente de si fueron o no internados, si fueron o no entubados, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Problemas de atención, de afluencia verbal, de rapidez en el procesamiento mental, que son condiciones que podemos atender, que hay ejercicios, que hay manera de superar y que creo que debemos nosotros de incorporar, ¿no? Estos programas en la atención de nuestros pacientes, junto desde luego con las otras condiciones. Querría decir entonces que esta integración de la que estamos hablando es que tendríamos que trabajar en la prevención, es decir, empezar y desarrollar y vivir bien desde el principio, entonces hablar de la salud física, de la nutrición, del sueño, del deporte, de la no violencia, etcétera, y que estos son habilidades socioemocionales, entre ellas debemos enseñar a la gente a buscar ayuda. Después empezaríamos a atender a los malestares leves, con reacciones esperadas ante el COVID, por ejemplo, trastornos leves y moderados, que se pueden atender muy bien en los hospitales generales, y bueno, cuando ya tenemos crisis y canalización para los casos más graves. Y esto tiene mucho sentido porque tenemos muy pocos psiquiatras, mucho menos de lo que necesitamos. Además, les va muy bien en su consulta privada, y hay estados que tienen 1 o 2 psiquiatras trabajando en el nivel público. Entonces tenemos que trabajar con otra manera de dar la atención escalonada, incorporando a los médicos generales que se pueden entrenar muy bien para medicar los casos moderados de depresión, por ejemplo, a las enfermeras, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, para los médicos también poder atender
la depresión y otros trastornos especializados en otras áreas y dejarle a los psiquiatras los casos más graves que no tienen respuesta a tratamiento. De tal manera que si nosotros pensáramos a dónde queremos ir, queremos bienestar, ¿no? No nada más, no enfermedad, sino bienestar. Entonces debemos aprovechar la respuesta actual. Algo que pasó en la pandemia es que como todo el mundo teníamos ansiedad o depresión o un familiar, empezamos a hablar de eso, ¿no? Cuando antes no se mencionaba eso, entonces creo que eso fue importante y bueno, aquí la pregunta debemos hacer tamizaje para todos, invertir en funciones esenciales de salud pública para poder diseñar los servicios para poder dar una mejor atención a las enfermedades crónicas, en el caso del primer nivel de atención, que sería lo lógico donde pudiéramos atender, donde tenemos a los médicos generales, hay que hacer una reingeniería para atender casos crónicos y no nada más enfermedades emergentes. Yo creo que haber incorporado la diabetes abre muchas posibilidades en nuestros estudios cuando trabajamos con los programas de diabetes y atendimos depresión, el éxito fue mucho más importante que cuando tratamos nada más de hacer la atención a la enfermedad mental. Desde luego incorporar las voces de las personas que enferman y sus derechos humanos. Desde luego hay muchísima posibilidad de investigación e innovación. Como les decía, la mayor parte de la información la tenemos de países ricos y tenemos que trabajar mucho más lo que pasa en nuestras culturas. Desde luego aumentar la inversión en la salud mental y hacerla más equitativa, porque no hay paridad. Y luego, pues desde luego, abordar las desigualdades. Entonces, para terminar, pues dejo estos pensamientos, que pues pienso que el impacto de la pandemia continuará siendo algo importante durante muchas décadas venideras. Parte de lo que se basa estas aseveraciones que coinciden muchas personas en el mundo es que los niños que son muy susceptibles a lo que pasó en el medio ambiente, México cerró por completo las escuelas, fue uno de los pocos países que pasó eso, no tuvieron la oportunidad de socialización, los adolescentes perdieron una parte importante de su vida, los jóvenes también, de tal manera que tenemos que trabajar sobre esto y sobre cómo llegaron, además de las pérdidas cognitivas, también con enojo y con mucha dificultad para concentrarse y organizarse. Desde luego tenemos las consecuencias del COVID mismo, pero también las del confinamiento, en donde impactaron más los determinantes sociales, la insuficiencia alimentaria que desafortunadamente tenemos y que se incrementó con las migraciones, sobre todo para los migrantes que no tienen acceso a servicios y a estas oportunidades de trabajo y de comer y de poder tener una vida segura. Y pues desde luego tendremos la necesidad de aumentar la atención a la salud mental durante mucho tiempo, y eso quiere decir que el personal de salud seguirá sobresaturado y debemos atender sus necesidades, incorporar la importancia del autocuidado desde su formación y disminuir el desgaste y desde luego todo lo que viene en conjunto con tratar estas enfermedades complicadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena, por tu conferencia, brillante conferencia. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de sus puntos de vista, si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy. Sí, doctora. Buenas noches. En primer lugar, muchas felicidades por su plática. Sin duda alguna, es un tema muy interesante y común. La depresión es una enfermedad, tal vez sea la enfermedad más común en la humanidad, no solamente en el país. Aquí ya vemos 90 personas, más o menos, no los conté, pero seguramente hay un porcentaje grande de personas deprimidas, o que hemos estado deprimidos, o que estamos en depresión. Sin embargo, muchos somos deprimidos funcionales. ¿Qué quiere decir esto?
Tal vez tenemos rasgos de depresión asociados al alcohol, asociados a la soledad, asociados también a los problemas económicos, ¿no? Sin embargo, podemos funcionar en la vida. Algunos médicos y algunos trabajadores de la salud, como estamos aquí, a veces fracasamos en los tratamientos convencionales con antidepresivos porque requieres 2 meses para empezar a ver efectos, y yo creo que hay mucha gente que renuncia a los tratamientos precisamente por la falta de rapidez en el efecto del consumo de antidepresivos. ¿Usted sabe de alguna manera hasta dónde una persona que tiene depresión puede ser funcional en su vida? Pues, muchas gracias por la pregunta, y desde luego, ¿sí me oyen bien? Sí. Desde luego tiene que ver con, o sea, qué tan grave es la depresión, ¿no? Pero la mayor parte de las personas pueden funcionar. El problema es que no funcionan con todo su potencial, y es de ahí donde se estiman las pérdidas, ¿no? Estas pérdidas, digamos, el concepto, el factor más importante del costo para el Producto Interno Bruto que tiene la enfermedad mental no tratada, tiene que ver con esta funcionalidad, pero no a su mayor potencial, ¿no? Entonces, esa parte es la que la hace complicada, pero la mayoría somos funcionales, ¿no? Desde luego una depresión grave es terrible, es una enfermedad muy, muy dolorosa, ¿no? Pero la mayor parte de las personas estamos en el nivel que funcionamos y a veces no tan bien. Y claro, el medicamento es importante, pero también en los casos leves, sobre todo cuando está empezando el problema, hay muchas intervenciones que pueden prevenir que progrese la enfermedad, y tiene que ver, desde luego, no consumir bebidas, porque muchas veces se usa el consumo de sustancias como una automedicación, y eso pues a la larga incrementa los dos problemas, ¿no? Entonces eso sí lo tenemos que cuidar, pero también pues hay intervenciones de activación emocional, de manejo de las emociones y de psicoterapia que son muy efectivos, ¿no? Y entonces tendríamos que estar pensando en todas estas posibilidades. Muchas se pueden manejar autodidácticamente, ¿no? Con cápsulas que se pueden ver. El estrés, el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad también. Hay intervenciones muy, muy efectivas en donde no se requiere el medicamento, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Entonces, pues necesitamos dar cabida a eso, y claro, cuando no hay respuesta, hay personas que no son resistentes a los medicamentos, pues sí, tienen que ir entonces ya con un especialista, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, felicitarla por su extraordinaria plática de un problema que es un problema de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y algunas medidas tenemos que tomar para tratar de disminuir toda esa problemática. Los pacientes epilépticos, sobre todo los que son tónico-clónicos, los sacamos de la escuela, no le damos trabajo, los corremos del trabajo, no estudian, etc. Los estigmatizamos siempre en eso. ¿Los pacientes con este tipo de problemas les sucede también lo mismo? Sí, desde luego, el estigma y la discriminación son dos de los principales problemas y de los principales barreras para atención, ¿no? Pero también es la desinformación. O sea, nosotros lo que hemos encontrado en nuestros estudios, no sé qué le hice. Sí, se le cayó, ¿no? Ahí no lo dejó. Aquí, ¿no? A ver, hable. ¿Ya? Ya. Sí. Gracias. Cuando nosotros vemos por qué las personas no reciben tratamiento, o sea, no van a tratamiento a tiempo, y entonces tienen muchas pérdidas cuando ya llegan al tratamiento, cerca del 90% de las barreras son actitudinales. Estamos pensando en que son estructurales, sí hay problemas estructurales, pero la mayor parte son actitudinales
Ah. Y estos problemas, ¿ya? De estos problemas actitudinales tienen que ver con no sabía dónde ir, no tenía quien cuidar a los niños, me dio pena que supieran que yo iba a ir a tratamiento, pensé que no me iba a servir, o sea, sí hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Entonces uno de los principales programas que han tenido mucho éxito es como alfabetizar, ¿no? Como enseñar a la población de qué se trata, que es una enfermedad como cualquier otra, hay que hablar de ella, ¿no? Y bueno, a México a veces no estamos muy preparados para eso, ¿no? Sí, le pasé el micrófono a la doctora. Aquí. Entonces, tú comentabas de que esto es un problema tan extendido, pero tan mal definido o mal detectado. ¿Qué tanto es útil a los pacientes en que sospechemos depresión, les hagamos estas encuestas que son de 10 preguntas, 15 preguntas para detectar la depresión? ¿Qué tanta validez tienen estas y si son válidas? Bueno, a veces nos ayudan a ser objetivo, algo que el paciente pasa desapercibido, la persona pasamos desapercibidas, y esto realmente sirve. ¿Este tamizaje es útil? Sí, sí es muy útil porque son preguntas muy sencillas que se han hecho muchas versiones para que se puedan entender para poblaciones que no tienen un alto nivel de escolaridad, por ejemplo, y que sí nos permiten decir, esta persona tenemos que hacer una investigación más a fondo. Y entonces nos permiten, digamos, no hay manera de hacer toda una intervención para todos los pacientes que tienen, ¿no? Que tienen muchísimos pacientes, pero sí se puede hacer tamizaje y cuando sale positivo es un riesgo, entonces hacer la evaluación más a fondo y canalizarlo a tratamiento, ¿no? Y eso ciertamente ayuda. Y sí son muy sencillas las escalas y muy rápidas. Y hay escalas especiales para hospitales, ¿no? Porque hay muchos síntomas de la depresión que se confunden con otros síntomas de otras enfermedades. Entonces hay escalas para escenarios médicos, ¿no? Que esas serían las que habría que usar en los hospitales. Sí, bueno, yo me uno desde luego a la felicitación por su plática y sobre todo a la admiración por los estudios tan profundos que usted ha realizado con su equipo de trabajo. Eso es un tema de verdad muy importante. Quisiera yo confirmarle como pediatra que soy el incremento tan importante en esta situación que estamos viendo. De verdad es impresionante. Y un poco motivar a todos los médicos de primer contacto en que este punto tan importante se pueda detectar en una forma así al tiempo. Tiene usted toda la razón. Ellos empiezan desde que son niños o son púberes con esto. Y uno es, al menos en lo personal, y sí, de verdad le pongo muchísimo énfasis a eso, dándome cuenta de la relación. Y mi comentario siempre con ellos es, mire, usted va a olvidar igual que yo y todo el mundo el por qué viene a verme por vía aérea, por tubo digestivo, pero lo que nunca va a olvidar es la relación que usted está sembrando como madre e hijo con esto. Yo lo veo alterado y definitivamente es enviarlos a la menor brevedad. Y si usted tuviera que no regresar o que elegir un médico, llévelo para una atención, un diagnóstico oportuno y una atención de esa manera. Pero bueno, ya por finalizar, yo lo que me he dado cuenta en esto, dándole el especial énfasis que yo le doy, es que tiene algún factor de heredabilidad, porque cuando interrogo y me profundizo un poco más, siempre hay un miembro de la familia afectado, siempre, no hay excepción, hay uno, buscándole es uno, a veces es hasta el abuelo, pero sí lo hay. Y entonces creo que en el campo de la genética, que ahora es tan importante, es una situación muy promisoria y tal vez el nivel preventivo que al final dé mucho mayor resultado. Sí, qué bueno que lo menciona y muchas gracias. Y como usted bien dice, o sea, la genética ha evolucionado y ahora sabemos más cosas y todavía nos falta muchísimo por saber, pero digamos hasta un poco antes de toda la nueva tendencia, era como el 60% de heredabilidad en estos trastornos, ¿no? Hay unos que son mucho más frecuentes, ¿no? Pero digamos en promedio para los más comunes, y eso quería decir que lo que tienen es un riesgo
y que el medio ambiente va a determinar si se manifiesta o no se manifiesta hasta lo que sabemos ahorita. Pero también ya sabemos que se puede modificar ese riesgo, ¿no? Y que hay etapas en el desarrollo de los niños en donde son mucho más sensibles, ¿no? Desde luego en el nacimiento, los 3 años, la adolescencia, y que son momentos en que tenemos que estar súper pendientes y que hay que tomar muy en serio el enojo de los niños, ¿no? Es decir, los hombres se deprimen enojándose y las mujeres lloramos, que nosotros salimos ganando, pero los niños se enojan mucho y eso no se ve, ¿no? Como un problema que sí lo es, ¿no? Entonces, muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra pregunta? Hace poquito hubo una encuesta del INEGI, o dieron algunos resultados de la encuesta del INEGI, donde decían que el índice de suicidios en jóvenes había aumentado en una forma muy importante, exponencial, diría yo, en los últimos 3, 4 años, y que el problema de esto era pues más en los hombres. Siempre como que uno piensa que se deprime más la mujer que el hombre, pero tal parece que cuando algo pasa es mucho más grave en el hombre que en la mujer. ¿Esto es real? Sí, nosotros en estos estudios encontramos, bueno, que más o menos es 2 mujeres por cada hombre con depresión, ¿no? Pero cuando nosotros lo analizamos por gravedad de la depresión, la diferencia entre hombres y mujeres baja a 1.3, ¿no? Es 1.3 más riesgo en las mujeres que en los hombres cuando nada más vemos a los casos graves. El intento es mucho más frecuente en las mujeres, pero el suicidio es mucho más frecuente en los hombres. Y eso se está viendo, o sea, sí ha bajado en la edad, sí ha reducido, y ahorita nuestra mayor preocupación son justamente los adolescentes. Las mujeres se ha aumentado, también el suicidio, todavía mayor en los hombres que en las mujeres, pero ya la diferencia es menor, y sí estamos viendo ese crecimiento muy importante. Y preocupante, porque además en los jóvenes hay un fenómeno de contagio, o sea, si en una familia o en una escuela hay un suicidio y no se maneja bien, vamos a tener otro en el mes siguiente, ¿no? O sea, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo se maneja, cómo se hacen las intervenciones, cómo se identifica, porque muchas veces no se identifica, ¿no? Que la está pasando tan mal el chico y entonces tiene pues piensa esto como una solución que no la es, ¿no? Y lo más importante es que es prevenible, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar, sobre todo con los jóvenes. Sí, Marilena, una última pregunta de mi parte, si no estuviera otra más en el público, y sería, se dice que en las familias cuando un adolescente o un niño tiene un problema y genera cierta inquietud y amenaza a los padres, antes se ejercía la potestad y se ejercía cierta línea de mando y había respeto y demás. Ahora es todo lo contrario, se es permisivo, se permite, se disculpa el padre y demás, y los niños ahora con toda facilidad dicen: te voy a acusar, papá, de violencia intrafamiliar, si no me das el juego de Nintendo o situaciones de este tipo y naturaleza. Esta permisividad que estamos generando los padres para con los hijos y sobre todo para con los adolescentes, yo pienso en lo personal que es algo negativo, que hay que poner límites y ser un poco más estricto, pero también esa ambigüedad que nos causa la respuesta de los jóvenes, de los adolescentes, genera cierta angustia en los padres, que es la depresión del menor con la depresión del mayor, tiene un ambiente muy perverso. Esto es una realidad. ¿Qué me dices? Bueno, es totalmente cierto. Antes decíamos que los psicólogos habíamos tenido la culpa porque habíamos dicho no los pueden traumar, ¿no? Y entonces ya no había límites, ¿no? Y eso es lo peor que puede uno hacer con los hijos, ¿no? Que no tengan límite, entender que lo que necesitan son papás y no amigos. Digo, pueden ser los papás amigos, pero principalmente papás. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Es que depende mucho de las habilidades de crianza, ¿no? Y que esas habilidades de crianza no las enseñamos. Entonces empezamos por la importancia de una buena comunicación. Eso quiere decir que si yo le digo a un niño, te he dicho 1000 veces que eso no lo hagas, la pregunta es, ¿sabe qué le he dicho que no haga, ¿no? O nada más lo estoy regañando por algo que no entiende, a que le diga, cuando abras tu libro de la escuela no pongas el vaso de la leche en la mesa, ¿no? O sea,
que es totalmente diferente. Entonces empieza con la necesidad de aprender a comunicarnos con ellos. Esto desde luego si empezamos con los niños es mucho más fácil después, ¿no? Si queremos empezar luego en la edad adolescente ya es un poco más complicado, pero eso sería uno. El otro sí poner límites, pero estimulando y dándoles, reconociendo las cosas buenas que hacen, etcétera, ¿no? Que eso es muy importante, pero sí tenemos que poner límites. También tiene que ver con cómo les damos el afecto, y que sea un afecto positivo, y hablar con ellos, ¿no? Y desde luego aprender a ayudarlos a identificar y entender sus emociones y a cómo controlar las emociones, que también a nosotros nos hace falta, ¿no? Y entonces sí hay toda una educación de crianza de niños que nos hace que los niños crezcan con menos problemas. Los estudios que hemos hecho, lo que sí se ha encontrado es que, o sea, los papás que tienen hijos con problemas de conducta y les damos estas habilidades y esta enseñanza de cómo lo tienen que hacer, y los niños empiezan a portarse bien, ¿no? Empiezan, claro, se portan mal, hay unas consecuencias, portan bien, hay otras, pero los niños empiezan a tener una mejor relación con los papás, la depresión de los papás también disminuye, ¿no? Porque sí es muy difícil. Ahora, la adolescencia pues es un momento de rebelión, es un momento de encontrar su propia identidad, es un momento de no querer el mundo de los adultos. Eso forma parte del desarrollo, entonces también en la adolescencia tenemos que tener las estrategias importantes, pero desde luego no maleducar a los hijos. O sea, lo que ha pasado es que les hemos dado demasiado con poca disciplina, y sí tenemos que aprender a hacer esas cosas. No es fácil porque siempre salen con que tú vas a ser la única, ¿no? Me dijo un día mi sobrina, tú por tu culpa el día de mis 15 años no va a haber alcohol y no va a venir nadie a mi fiesta. Yo soy la única que no la dejan sus papás, ¿no? Se llenó porque los papás estaban felices de que los niños fueran a esa fiesta y la pasaron padrísimo, pero es muy difícil porque el medio ambiente te está enseñando otras cosas y te está planteando otras cosas, ¿no? Pero ¿qué hacemos los papás con el alcohol, no? O sea, me dicen, es que estoy impresionada porque se emborracharon durísimo. Y bueno, ¿por qué tenías alcohol en una fiesta de adolescentes? ¿Cuánto alcohol compraste, no? Para que se emborracharan adultos de esa edad, ¿no? Y luego, por supuesto, durmieron en tu casa. No, pues se fueron. Pues también eres los pusiste en riesgo, ¿no? Porque los mandas borrachos a su casa, pues pueden tener muchísimas consecuencias, pero no somos nosotros conscientes de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que aprender? Y yo sí creo que por esto la alfabetización, el entrenamiento en los padres, hay muchísimos libros que son muy buenos y que los papás podemos tener orientación, y desde luego cuando hay algo que no nos está funcionando, pues hay que abrirlo y hablarlo, ¿no? Oye, Marina, perdón, ahorita se me vino a la mente con tu comentario. El Instituto de Psiquiatría, ustedes presentaron un trabajo que en los institutos había más suicidios, los residentes, que en los otros hospitales tenían de los institutos. Y un poco esta permisividad y demás, ¿tú cómo lo trasladarías, este último comentario, a aquellos que tenemos relación con residentes o con médicos en formación en residencias de posgrado, y el manejo de la depresión dentro de los hospitales y dentro de las residencias, que a veces incrementa la deserción y genera conflictos entre el maestro y el residente? Yo creo que nos hace reflexionar estos estudios, lo que nos hicieron es mucho reflexionar cómo se está dando, ¿no? ¿Qué pasa con los residentes mayores? ¿Cómo se trata a los menores? Las presiones en las que viven, muchas veces la soledad, y muchas veces el no poder hablar de los problemas por esta situación tan difícil de si yo digo que estoy deprimido, ya seguro no me quedé en este hospital, salir y encontrar trabajo, también hay momentos importantes, por ejemplo, si creen que están suficientemente capacitados para salir y tratar a los pacientes fuera del apoyo que hay adentro de los hospitales. Entonces sí creo que lo que nos enseñó es eso. Uno, sí tenemos que modificar la manera como está organizado el servicio, sí tenemos que tener cuidado con que no duerman, ¿no? Pues porque tienen a veces demasiada carga, o sea, repensar los horarios continuos, en fin, digamos una serie de cosas que tiene que ver también con sus derechos, que tenga que ver con que puedan tener
otras posibilidades de ver otras cosas y no nada más siempre la enfermedad y aspectos negativos o muy cercanos a la muerte, ¿no? Y entonces pues tener el apoyo dentro es muy importante, el reconocer que es una enfermedad como cualquier otra y que eso no es un impedimento, y por otra parte pues poder realmente dar los servicios que ellos necesitan, ¿no? Y lo que encontramos es que los servicios dentro de su misma institución no son muy exitosos, ¿no? Que es más fácil si trabajamos con otro hospital, mandamos a los nuestros a un hospital y a los de ellos de nosotros, porque esa parte de la confidencialidad y es muy, muy importante para ellos, ¿no? Y luego el problema es que también están en contacto con muchos medicamentos, ¿no? Medicamentos que a veces abusan de ellos porque les resuelven el problema en lugar de un tratamiento, y eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos aprendido es que necesitamos modificar la organización y también los servicios, ¿no? Y hay muchos hospitales en Estados Unidos que hicieron cambios fundamentales en su manera, en la manera como se tratan, y que yo creo que debemos de aprender y saber qué requieren los de cada institución, porque no todos son iguales, ¿no? En fin, muchas gracias. Yo ya quisiera no seguir hablando, podría irte preguntando mil cosas, pero me toca ahora reconocerte tu participación con nosotros, y generalmente damos un diploma de reconocimiento. Magdalena, muchísimas gracias por tu participación. Muy gentil. También acostumbramos a nuestros ponentes regalarles una libra de una onza de plata con la Estatua de la Libertad. En la parte de atrás están los estados de la República, que pues, es nuestro país y nos representa, de lo cual estamos muy orgullosos. Y también damos una caja donde hay una serie de pequeños souvenirs. Esto es el más importante, te hacemos bulla, te regalamos una gorra para que pongas la tachucha del Metropolitano. Creo que esa parte es muy importante. Y otras cosas, bueno, un café para que nos recuerdes, un llavero para que siempre encuentres la manera de salir adelante con tus cosas, mantener siempre vivas y también las actitudes. Y lo más importante a lo mejor es una memoria para ti. Siempre estemos presentes. Enhorabuena. Problemas de memoria, está perfecto. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, tener estos termos lo que hace es que no usemos botellitas de plástico, ¿no? Para la sustentabilidad. Claro. Así que está perfecto, está muy bien. Psicología verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora los invitamos a que pasen a degustar un vino.